cómo son los trenes que han visto en las películas, que son el escenario de algunas películas muy famosas. Seguramente han visto Harry Potter, Crónicas de Narnia o Sherlock Holmes. Estamos en Severn Valley Railway, en el centro del país, en el centro de Inglaterra. Y hoy es un día muy raro aquí para Inglaterra, para los británicos, porque es un día muy soleado. Así que escogimos el día ideal para disfrutar de los hermosos paisajes en un tren viejo auténtico. Vamos a ver qué es lo que nos espera en esta aventura. Señor, ¿lo molesto con su ticket, por favor? Gracias, puede continuar. Es viernes y está lleno. Parece que es muy popular y además no es tan barato. Nos costó 22 libras por persona, aunque definitivamente vale la pena. Es algo muy cultural, algo muy tradicional de aquí de Inglaterra. Es muy turístico. Ya estamos adentro del tren y quería que vieran lo viejo que es. Vean nada más, todo es de madera y aquí tenemos las cabinas donde pueden entrar las personas. Pero vamos a caminar a ver qué encontramos. Aquí están las cabinas. Puedes tener tu propio espacio privado con una vista magnífica. Ahora vámonos para el siguiente cuarto. Miren los asientos, se ven súper viejos. La tela, o sea, es como los sillones que tenían tus abuelitos antes, en los tiempos pasados, y antes esto era muy lujoso. Y como vamos atravesando una cierta ruta aquí en Inglaterra, tenemos unos paisajes muy chidos. Además, en este mismo tren hay un área de restaurante. Todavía no hemos ido, pero me da mucha curiosidad saber cómo es. Bueno, lo que tiene interesante este tren es que hace paradas como en unas 6 ciudades, en unos 6 pueblos, y tú puedes ir a explorar el pueblo. Acabamos de bajar en un pueblo que se llama Arley, y lo que está muy chido, lo que está muy interesante en cada estación es que vean cómo está lleno de banderas de Reino Unido, y además parece ser que el día de mañana y domingo, o sea, este fin de semana, van a hacer una representación del año 1944. En este año fue cuando Estados Unidos y Reino Unido invadieron Francia. Vean esto, las maletas. Estas maletas probablemente es porque en ese año a los niños que vivían en la ciudad, por temor a que las bombas alemanas pudieran alcanzarlos, los mandaron con familias extrañas a vivir al campo, y esta es la representación más adecuada para mostrar ese hecho de ese año. Imagínense a los niños llegando aquí con todas sus maletas a la estación, listos para irse al campo, separándose de sus familias. He estado notando que aquí, en estos días que he estado aquí, tienen mucha memoria sobre esos hechos tan importantes que ocurrieron en esa época. El tren nos dejó en un pueblito llamado Arley, y es un pueblito muy pintoresco. No hay muchísimo que hacer, la verdad, pero puedes pasar como un tiempo muy relajado aquí y disfrutar de la vista, del paisaje, que es muy chido. Estábamos caminando por aquí y me dio mucha curiosidad que aquí en Inglaterra, en Reino Unido, hay un montón de plantas de amapola. La amapola se usa para hacer los opioides, y aquí encuentras amapola por todos lados. De hecho, vimos un paisaje, un campo lleno de amapolas. Sí, hay amapolas silvestres por todos lados. Van a encontrar en el campo, saliendo en el jardín, afuera de las casas de las personas. Y bueno, aquí está un ejemplo. Ahí están las amapolas.
Y aquí vemos su tallo, cómo va creciendo, apenas va a salir la flor. Ciertos tipos de amapolas se usan para hacer narcóticos. No estamos muy seguros si esto funciona, probablemente no, pero definitivamente causan un efecto diferente, un efecto extraño. ¿Quién se iba a imaginar que esta plantita es la causante de tanto sufrimiento y tanta adicción? ¡Qué impactante vista es esta, amigos! Vean el paisaje verde. Puedes asomarte por la ventana y tomarte una foto muy chida. Además, todos los trenes son un poco diferentes. ¿Recuerdan que les dije que hacemos parada en cada pueblito? Pues te vuelves a subir al tren y es otro, y por dentro el diseño es totalmente distinto. Sigue conservando esa característica de antiguos, viejos, de que te sientes en el año 1940 y tantos. Aquí atrás está mi camarógrafo, está muy contento. ¿Qué tal te parece? Nunca habías venido aquí, ¿verdad? Exagerado. Estamos terminando nuestro paseo por el tren mágico de las películas y terminamos nuestro paseo en la última ciudad, en la última aldea, en el último pueblo, que es Bridgenorth. Yo los voy a dejar con algunas imágenes, con algunos videos de esta hermosa aldea. Antes de despedirme, quiero contarles que sin ningún problema ustedes pueden pedir su cerveza, su vino o su sidra, lo que más les guste, y al mismo tiempo disfrutar del hermoso paisaje. Bueno, ya sería todo. Espero que les haya gustado este video. Es una cosa más que podrían hacer si vienen a visitar Reino Unido, si vienen a visitar Inglaterra. Suscríbanse, denle like para apoyarnos, nos ayudaría muchísimo. Si conoces a alguien que vaya a Reino Unido o que le puede interesar este tipo de videos, mándale el video y recomiéndanos. Y bueno, sería todo. Nos vemos. Son un poco diferentes. ¿Qué pasó?